hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. No pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Elementales del montón. Era Alberto Merlo con La Vuelta de Obligado Triunfo. Escuchamos esto porque bueno, estamos cerca de la efeméride. Ya hablamos de la efeméride del día de hoy, que es el día del militante peronista. Hablamos un poquito, pero se viene una efeméride mayor tal vez, que es la del 24 de noviembre, que es el día de la soberanía. Para eso hacemos la introducción correspondiente, que es Sombra Terrible de Daniel Cachese. Voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. ¿Por qué, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eso es la introducción del Facundo. Exactamente, el formidable prólogo del Facundo. Que... ¿Te lo escribió a vos, Sarmiento? Sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, terrible. Vos que viajas... Tiene una cara de orto acá, pobre. Mi caricatura. Vos que viajas mucho, no sé si conocés el lugar exacto donde lo matan a Quiroga. ¿En Barranca Yaco? En Barranca Yaco. No, Barranca Yaco es Córdoba, ¿no? Córdoba, Norte de claro. Córdoba. No, estuve en los llanos de La Rioja. De La Rioja, sí. Estuve en el pueblo de él que era... Ya no me acuerdo. Ni me acuerdo tampoco el pueblo. Sí, el pero lugar... pasé por ahí, pero Barranca Yaco no. Estuvimos hace unos años, nosotros el lugar te estremeces, en el lugar como poner en el medio de la nada, el Camino Real, muy cerca de la posta de Sinzacate, si no me falla el nombre. Vos ves los postes de las cruces originales porque fue una emboscada en la que supuestamente la gente esta de Reina Fe tendría que haber matado a todos y se le escapan dos, y esos dos que se escapan y se esconden son los que cuentan, ¿no? El momento más espeluznante es cuando matan al postillón, 12 años, ¿no? Que el primero que, digamos, como no había de dejar testigos, había un postillón, era un aprendiz de trabajo de posta, ¿no? El chico iba en esa expedición como para aprender su trabajo. Obviamente cuando se da la emboscada también había que matarlo. El primero que
al que le encargan el matarlo no lo hace, y creo que no sé si es Santos Pérez, no recuerdo en este momento, hubo otro en persona bailo de Huella, ¿no? Y esta gente queda como, los dos testigos de esto, como impresionados, matar a un chico, ¿no? De 12 años degollado. Exactamente, digamos, un problema que era totalmente ajeno. Y él estaba avisado, el Facundo, Sí, lo de que que iba pasa- de que iba a ser atentado, digamos. Que lo iban a matar, le dijeron directamente, te están esperando para matarte, y dicen algunos que dice esa frase célebre: todavía no ha nacido el hombre que pueda matar a Quiroga, ¿no? 2 veces le avisan, de hecho, el último aviso es la noche anterior: no pases porque te están esperando para matar. Encima el lugar se presta, hoy está cambiado, obviamente hay un monumento, pero hay una especie de como de bañadito muy chiquito, pastizales, árboles, un lugar cerca de una curva, un lugar perfecto para una emboscada en el medio. Aparte, estamos hablando ya de 1835. Eso O sea, es se sabe el lugar exacto, ¿no es? Sí, no, O sea, sí. está el lugar Es más, exacto. las cruces, según el monumento, los postes son los originales, los que levantan por cada uno de los muertos, digamos, que hubo en la emboscada. ¿Sí? Bien. Te voy a repetir, la idea es que no haya habido testigos, pero bueno, quedan dos, que son los que cuentan, y según la trama, como todo el mundo es consciente que la historia tiene una que es oficial y después tenés 20 millones de versiones, ¿no? El blanco del ataque, mejor dicho, los organizadores del ataque, en teoría son los Reina Fe, pero también hay alguien dice, está Juan Manuel también metido ahí, por eso se preocupó tanto por sacarse de encima a los Reina Fe rápido, porque digamos... Juan Manuel estaba involucrado en la Y cuestión. para algunos sí, porque según, te vuelvo a repetir, hay versiones de que Quiroga en Buenos Aires ya era una especie de molestia. ¿Viste? No, ¿Por ya qué no. podría ser una especie de molestia? Y porque Quiroga... Porque atentaba contra la imagen... Y aparte porque era un tipo que, digamos, de lengua suelta, por ejemplo, digamos... visceral. ¿Viste cómo digamos, el prólogo lo nombra, ¿no? Da una especie de semblanza a la figura de Quiroga. Quiroga no era un tipo delicado en lo más mínimo. Entonces, de hecho, ya estaba enfrentado hasta con Rosas y con López, acusándolo de cosas del pasado, ¿no? De haber restado apoyo cuando él lo solicitó. Y era una figura que podía llegar a ser molesta más en ese contexto de la historia, ¿no? ¿Y por qué particularmente los Reina Fe estaban... Porque los eran Reina Fe eran... Los gobernadores de Córdoba. Los gobernadores de Córdoba. Y supuestamente le encargan a esta partida, mando de Santos Pérez, asesinar a Quiroga. Por eso el motivo no queda muy en claro. Porque si bien Quiroga es un tipo de mucha importancia en el noroeste, en ese momento está en Buenos Aires. Y de hecho a él lo matan volviendo de una misión de paz entre Salta y Tucumán, que había un conflicto por la posesión de Jujuy. Una especie, iba a haber una guerra entre las dos provincias, y cuando él está llegando, los gobernadores que se enfrentaban eran La Torre de Salta y Heredia de Tucumán. Los dos van a terminar siendo asesinados, pero el primero que muere antes de que llegue Quiroga es La Torre. Se disuelve el conflicto, entonces la misión del amigo Quiroga queda sin sentido, entonces se está volviendo. Hay que aclarar, el que lo manda a mediar es Massa, el gobernador de Buenos Aires, ¿no? Digamos que es un amigo íntimo de Rosas, que ¿cómo va a terminar? Muerto. Asesinado, por supuesto, en la legislatura de Buenos Aires. La tropilla o el grupo con el que viajaba Quiroga también sobrevivieron 2, pero ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿A qué te referís? Supongo cantidad que de Quiroga gente. iba con una comitiva. Si no me falla el número, creo que eran 12 o 14. Eran muy poquitos. Eran muy pocos, sí, muy pocas personas, sí. 12, creo que 12 o 14, por eso me volvió con el tema de las cruces. ¿Y dieron pelea o los hicieron...? No, porque los rodearon, era una pérdida bastante importante. De hecho, cuando saca, digamos, al primero que le tiran es al que maneja la diligencia. Al cochero. Claro, cuando Quiroga saca la cabeza le pegan un tiro en el ojo y chau Quiroga. Y después, bueno, obviamente continúa la masacre con todo el grupo, ¿no? ¿Y por qué trabajás el prólogo, particularmente el prólogo en tus clases? Porque siempre me pareció uno de los textos más fuertes que he leído, ¿no? O sea, Sarmiento para mí es un tipo también central en la historia, obviamente, ¿no? Y un tipo muy ambiguo, como todos. No hay uno que... Obvio, sí, no. Y digamos, creo que tiene mucha potencia esa frase de sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, ¿no? Y Bueno, la idea que el fantasma para contar la historia está buenísimo. Exactamente. Escribía muy bien Sarmiento, además. Sí, no. Sobre todo con... Aparte Evidentemente. esa especie de simbiosis que hace entre la figura de Facundo y la figura de Rosas, ¿no? Digamos que es como que se reencarna y ese producto nuevo es mucho más acabado. Sí, Rosas es la versión porque perfeccionada. Facundo, digamos, tengamos en cuenta que para el Sarmiento el caudillaje era el símbolo de la barbarie y de lo bruto, ¿no?
Y en el caso de Rosas no da con ese perfil. Rosas no es un tipo bruto. Es un tipo que tiene sus modales también. No es un, digamos, si bien se porta como un patrón de estancia, el tipo tiene un trato que es afable, ¿no? Mirá, justo acá enganché la parte. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él, por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda inteligencia de un Maquiavelo. Hace el mal sin pasión, o sea, ni siquiera está apasionado por lo que hace, o sea, lo hace peor todavía. Pero te repito, en realidad... Es frío, ni siquiera es que lo disfruta. Claro. Hay cartas de Rosas que demuestran que es un tipo que es intelectualmente preparado, no es un cuadrado que, digamos, escribe lo que le sale, ¿no? Hay una carta que es muy emotiva, que es la que escribe casualmente cuando lo traen a Facundo para sepultarlo, que es muy fuerte, ¿viste? Aparte muy bien redactada. De hecho, muchos, los que lo denigraban, decían que no lo había escrito él. No, lo había escrito él. ¿No tiene una gran biblioteca Rosas, además? Que dicen que estaba el Facundo en la biblioteca de Rosas. Posiblemente, eso no lo sé, pero posiblemente sí. Él sí sé que su estudio era grande, ahí en Palermo, ¿no? Porque, a ver, corregime si no es así, el Facundo lo escribe Sarmiento desde el exilio en Chile. Sí. Él lo va presentando por tomos en el diario. Si por no me equivoco. fascículos, claro, Por fascículos, como en el medio Mercurio, folletín, sí. digamos, ¿no? En el Mercurio, sí. En el Mercurio, tal cual. Pero es un ataque, o sea, habla de Facundo, escribe sobre Facundo, pero es un ataque indirecto. A Rosas. Rosas. No, ni hablar. sí. No es indirecto. No, es directo a Rosas. Es directo, no, sí, no. bueno, evidentemente lo que acabo de leer. Usa la figura de Quiroga, digamos, por el del arquetipo del bruto, por llamarlo de alguna manera, para endilgárselo a Rosas, digamos, como que el país, o sea, está diciendo, el país está en manos de un bruto. O sea, no hay futuro, no hay posibilidad de que esto cambie porque el país está en manos de un bruto. Bien. ¿No? Y de un salvaje. Y tengo entendido que Rosas dice que deseo que que quienes me defiendan tengan la habilidad que tiene el Sarmiento al atacarme. Sí. O sea, lo reconoce como que Sí, este claro. tipo me está escribiendo y me está matando. Es que Sarmiento es una cabeza brillante. Lo que pasa es que, digamos, la gente, digamos, la mayoría lo analiza por la frase suelta, la sangre del gaucho y compañía. Pero yo siempre digo, este país nace de la cabeza de Sarmiento. O sea, el modelo argentino. Pero por supuesto que sí, nace de la cabeza de Sarmiento, con sus errores y con sus virtudes. Pero es uno de los tipos que piensa un país. Y eso es un mérito que no se le puede negar. Te vuelvo a repetir, Sarmiento no es santo de mi devoción. No está en mi galería de héroes, por ejemplo, pero no le puedes negar la capacidad que el tipo tuvo. Lo que es al fin y al cabo. ¿Y por qué pensás que, pues ahí ya nos adentramos quizás en lo que es el día de la soberanía? Sí. ¿Por qué pensás que Rosas no pudo llegar a ser ese diseño nacional como terminó haciéndolo Sarmiento? Primero porque Rosas, de hecho, él escribe cuando se cartea con Quiroga, y aparte yo eso es una, digamos, son esas cosas, viste, cuando vos estudiás historia, obviamente partís de un montón de prejuicios y ideas que vos ya tenés fundadas. Y yo siempre pensaba, en Rosas en realidad se comportaba como un unitario. En realidad él decía que era federal, pero su comportamiento era unitario. Hay un librito de Busaniche que cuenta, digamos, el intercambio epistolar entre los dos, entre Quiroga y Rosas, en que los dos se reconocen como unitarios. Digamos, yo también soy unitario, pero lo que pasa es que me tengo que portar como un federal porque al pueblo le conviene o le gusta. Pero si yo fuese, yo soy un federal, yo soy unitario por convicción. De hecho, la forma de ejercer el poder de Rosas es unitaria. Y porque maneja las relaciones exteriores de todas las provincias, Pero al fin y al cabo, aparte, desde Buenos digamos, Aires. teje alianzas y pone gobernadores que le permitan a él influir sobre las provincias. Sí. Algún dato, mirá, yo hace un ratito estábamos afuera del micrófono, hablábamos de la relación de Corrientes con Rosas, ¿no? Eso quería preguntarte. Corrientes siendo una provincia adversa a Rosas, cuando Camilo Gorman y el padre de Ladislao Gutiérrez se escapan de Buenos Aires, que fue un escándalo, los detienen en Corrientes y los mandan a Buenos Aires. No sé si conocen la historia de Camilo Gorman. No, dale. Camilo Gorman es obviamente una
hija de la No, sociedad. perdón, Camila. La de la Camila. película, Sí, claro. Sí, de hecho la posteamos como parte de la historia. Que Rosas, de hecho en este momento hay una descendiente de ella que está haciendo un trabajo con un grupo de antropólogos en el cementerio de la Recoleta, tratando de identificar el féretro de ella, porque está en una bóveda familiar y hay creo que 13 cuerpos. Mirá. Sí, está enterrado en Recoleta. Sí, de hecho, yo la única vez que fui a la Recoleta, me estremeció ver una flor en la reja de la tumba de los O'Gorman. Yo supuse que es para ella, ¿no? Era para ella. ¿Era? Bueno, ella... ¿Una rosa? Una flor, no recuerdo qué flor era. Encima creía, nota aparte, creía haber perdido los documentos, entonces tenía los pájaros revolados. Y viste una rosa Pero claro, flor. me llamó mucho la atención eso porque digamos es un personaje que no es demasiado conocido, ¿no? En el cementerio de la Recoleta. En el cementerio de Recoleta, una de las puertas, ahí está. ¿Vos viste que está el de Isaac Rojas, si no me equivoco? ¿En la Recoleta? Sí. ¿Y tiene el logo de Cristo Vence? No lo recuerdo. Él fue vecino mío del negocio. Él muere estando cuando yo tenía el negocio. Claro, en la vuelta vivía. ¿De Isaac Rojas? Claro. Mirá. Él vivía en Austria y Santa Fe y yo tenía el negocio a la vuelta. Volvemos a Camila. A Camila. Camila, digamos, una chica de alta sociedad, se enamora del párroco de la Merced, Vladislao Gutiérrez, y obviamente era un escándalo que alguien se enamore de un cura, entonces, pero ellos se agarran y se escapan. Los unitarios, obviamente tirándole palos a Rosa, que eso es la culpa de él por la inmoralidad del régimen, que tique el otro, ¿no? Y obviamente los federales, claro, defendiéndose. En algún momento, un par de años después, los descubren en Corrientes, los apresan y los mandan a Buenos Aires. O sea, Corrientes, por más que es una provincia hostil, los manda a Buenos Aires, donde Rosas, ¿qué decide hacer? Fusilarlos. Que está en la versión que yo a veces le cuento a los chicos, digamos, los termina fusilando a los tres. ¿Cómo a los tres? Claro, porque hay una versión que dice que Camila estaba embarazada. Mira. Y él va a asumir, obviamente, la responsabilidad de eso. Bueno, y va a decir, bueno, ¿cómo? Ahora, antes pedían un escarmiento ejemplar y ahora que lo fusilé, la culpa es mía. Ustedes nunca reclamaron nada, ¿no? Digamos, esa discusión dialéctica de la época. Que tienen la oportunidad de escaparse a Brasil y deciden no Exactamente. Deciden no escaparse. Porque los agarran, cometen el error, digamos, quizás por relajados de ir a una fiesta. Y en la fiesta alguien los ve. Claro. Y los denuncia, y obviamente los denuncian y los detienen. Bueno, para el que no la vio, vean la película Camila, que es No la vi. ¿No la viste? Es un buena. peliculón. Me Está la muy recomendó buena. mi profesora de historia en el secundario y no la vi. De Mirá. María Luisa Bember. Se ve muy mal en YouTube, pero bueno, vale la pena. Quizás Tiene que estar en otros lados. sí, en Cinear debe estar en una Sí, pues plataforma que debe muy, estar- muy color roja, se ve media fea, pero la película está muy buena. La película está muy buena y hay pasa algo particularmente durante toda la película que es que como decir, sombra terrible de Facundo, está la sombra de Rosas todo el tiempo en la película y Rosas nunca aparece. O sea, siempre se me lo menciona al gobernador. Sí. Pero Rosas No lo no recordaba aparece eso, no lo en recordaba ningún eso. momento, pero la presencia de Rosas es vital para la película. Está muy muy bien trabajado. Hay una escena que decapitan a un bibliotecario. Y fue el deporte de la época, está bien eso. Recién Tremendo. leímos La Refalosa en la apertura de Escazú para hablar un poquito de El- la tortura federal. Tengo preguntas, porque finalmente siempre es algo que me llamó mucho la atención. Asumirse federal, pero actuar de una manera de un Comunitario. centralismo terrible y a la vez a Sarmiento, que lo podemos quizás pensar más del lado unitario, y hablando, no sé, de la navegabilidad de los ríos, como con unas ideas. Entonces, finalmente se están tirando motes que son contradictorios, igual que... en general pasa iba a decir otra cosa, en general pasa con estos personajes que se terminan, ahí está, como el mote de civilización y barbarie, viste que finalmente Sí. todos le dicen bárbaro al otro, empiezan a ser como conceptos organizadores más que identidades reales. Batalla de la Vuelta Obligado. Sí. Hay una complejidad ahí, porque Muy finalmente es complejo. Buenos Aires peleando por la centralidad del puerto de Buenos Aires, que podríamos decir que eso es una lógica absolutamente unitaria, porque es una provincia que se arroga el poder de centralizar todo el comercio exterior y administrarlo en un país todavía medio en formación, o sea que no es que es una decisión colectiva de todos, No, es decir, no. va a estar el puerto acá, ni ahí, es decir, el puerto va a estar acá Una porque ventaja geográfica yo y nada. quiero y punto.
Y la provincia de Corrientes que quiere poder comerciar libremente y a la vez la injerencia de una potencia extranjera, que además son dos potencias extranjeras que usualmente se odian con todo su espíritu, pero que en este caso pelean junto. ¿Me ayudás a, nos ayudás a desglosar un poco este caos? Este enjambre colonial. De hecho, por el tema del puerto vos tenés la ley de aduana, digamos, que tiene un paranito ya de vigencia a esa altura del partido, que tranquilizó un poco a las provincias, ¿no? En cuanto al reparto y la posibilidad de... ¿Estaba estipulado cómo se dividía? Sí, porque de hecho, a ver, Rosas, digamos, no tenía la más mínima intención de ceder, pero algo tuvo que dar, ¿no? ¿Vieron la serie El Gato Pardo, cuando está esa famosa frase? Tengo un par de capítulos metidos. Hay que cambiar todo para que nada cambie. Es una serie italiana de un duque siciliano, ¿no? Claro, al final, digamos. Que el término gatopardismo es eso. Claro. Hay que cambiar algo para que Bueno. el cambio del conservador. Rosas también, vamos a cambiar algo con la aduana para que nada cambie, entonces para poder seguir manteniendo las alianzas. El tema es el contexto de despelote generalizado que hay en la década del 30 y del 40 en todo lo que es la región del Río de la Plata. Porque, digamos, la vuelta obligada no se la puede analizar como algo escindido del resto. Tengan en cuenta que Rosas va a enfrentar desde el 37 en adelante un montón de conflictos con el interior y también con la Confederación Peruano-Boliviana. Digamos, hay una serie de conflictos, digamos, que se suceden y algunos hasta son simultáneos. De hecho, el gran problema de la época es digamos, donde está metido Rosas es la cuestión de la Guerra Grande del Uruguay, ¿no? Rosas apoya a Oribe del Partido Blanco, que el Partido Blanco uruguayo es más parecido al federal y el Partido Colorado uruguayo es más parecido a los unitarios nuestros. ¿Cómo es? La Guerra Grande, 1839 1851. Los dos primeros años o 3 se van a pelear en Entre Ríos, ¿sí? Perdón, es una guerra intestina. Una guerra uruguaya civil entre Oribe y Rivera. Bien. ¿Sí? Hay dos gobiernos, van a convivir dos gobiernos en Uruguay durante bastante tiempo. Misma lógica, portuarios, montevideanos versus todo el resto del país. Digamos, sí, acordate que digamos, Uruguay tiene actualmente un régimen que es centralista, es unitario. Digamos, Uruguay no es un país federal. Pero, digamos, el conflicto es, obviamente, Partido Blanco federal y Partido Colorado unitario. Dos gobiernos simultáneos, el gobierno del Cerrito o de la Unión, que lo conduce Oribe, y el gobierno de la Defensa, que digamos que podemos decir que es el más oficial porque es el que controla Montevideo. O sea, desde Cerrito... Dos gobiernos, el gobierno del Cerrito, que es el que controla Oribe, y apoyado por el Cerrito de la zona de Tacuarembó, digamos. Exactamente, y después el gobierno de Montevideo, que es el gobierno de la Defensa. Mirá, no la tenía. Bien. En ese marco de alianzas y de apoyos, Rosas va a apoyar a Oribe y se va a sitiar Montevideo. Es el tercer sitio de Montevideo. 1811 el primero, 1812, 1814 el segundo, y tenemos este que arranca en el año 43. 1843 es el tercer sitio de Montevideo. ¿Qué pasa? Hay una idea, cuando Dorrego, vamos a decir que un poquito atrás, cuando Dorrego firma el Tratado de Paz, que reconoce la independencia del Uruguay, de la banda oriental, está implícito también que si alguna vez el Uruguay se quiere unir a la Confederación, lo va a poder hacer. ¿Sí? En el 45, aparentemente hay una intención de Rosas de incorporar al Uruguay a la Confederación, por la buena o por la mala. Por eso apoya el sitio. Obviamente, para apoyar, digamos, si él consigue que Oribe lo venza a Rivera, obviamente este proyecto de unificación estaría en marcha. Tendría Zumprales que controlaría las dos orillas de los ríos Paraná y Uruguay. ¿Sí? Y también, obviamente, un litoral marítimo mucho más amplio. Aparecen estos héroes, digamos, aliados de la justicia, Gran Bretaña y Francia. Siempre están del lado del bien. Sí, Claro. siempre del lado del bien, son gente muy justiciera, ¿no? Que con el pretexto de garantizar la libre comerciabilidad de la provincia de Corrientes y a su vez levantar el sitio de Montevideo para que Montevideo pueda comerciar con las provincias del litoral y con el Paraguay, le dan un ultimátum a Rosas, ¿no? Primero, ¿por qué razón? Rosas había bloqueado, la escuadra de Brown bloquea el puerto de Montevideo,
una cuadra muy pobre, muy bloquea el puerto de Montevideo. Entonces esta gente le da el ultimátum para que levante el bloqueo y después buscar la forma de solucionar la guerra con el Uruguay. Entre gallos y medianoche, por más que, digamos, en Gran Bretaña se discutía que, digamos, y como que era una acción no legal, lo que iban a hacer, a pesar de eso, esta escuadra en septiembre ataca a la flota de Brown y, digamos, libera, por llamarlo de alguna manera, el puerto de Montevideo. Y acto seguido comienzan el proceso de navegar el río Paraná, con la intención, repito, la benefactora misión de poder liberar la navegabilidad del río. ¿Qué pasa? Cuando se discute legalmente en Gran Bretaña, dice, no, el río es un país soberano, no se puede, o un estado soberano, los ríos no se pueden navegar porque sí, hay que contar con la autorización, pero no importa, se lo van a pasar por donde quieran y van a comenzar esta invasión. O esta aventura militar, no es una invasión concreta. Que esa autorización otorgaba Buenos Aires. Esa autorización la otorgaba sí o sí Buenos Aires. Sí, porque es el que maneja las relaciones exteriores. Claro. El trasfondo de todo este proceso, digamos, ellos saben que Rosas es un escollo. Si se vence a Rosas, obviamente el escollo, la navegabilidad va a quedar superado y obviamente la expansión comercial está garantizada. Según su mirada, es una mirada un poquito sesgada también. La cuestión es que esta flota está compuesta por barquitos bastante modernos, son barcos ya a vapor. ¿Sí? El armamento es lo que va a ser determinante también desde digamos la flota ¿dónde la tenían emplazada? Está emplazada por llamarlo de alguna manera en las afueras de Montevideo. O sea que el viaje es corto. Es corto, sí, por supuesto que sí. Aparte son barcos a vapor, no dependen del viento, por lo tanto los tiempos cambian. Ante esta amenaza, algo que yo les comentaba hace un ratito, Rosas tiene el dilema, bueno, ¿qué hago? ¿Saco el ejército que está apoyando a Uribe para poder enfrentar a esta gente o organizo las cosas de otra manera? Le encarga a Mansilla, al general Mansilla, que sin tocar esas tropas que están en Montevideo, organice una escuadra de defensa, se consiguen juntar 2.000 personas, no mucho más, de manera improvisada, entre ellas mujeres, como hablamos hace un ratito, y los artilleros están muy poco entrenados, los cañones son viejos, son un poco, 30 cañones tienen nada más para enfrentar a una flota bastante moderna. Mansilla, todo esto era el cuñado de Rosas. El cuñado de Rosas, exactamente. Es el cuñado de Rosas, un tipo muy valiente también, un tipo de esos que alguna vez tendría que estar en y padre de uno de los mejores escritores del país. Es el padre de Lucio Mancillo. Claro. De Lucio Mancilla, claro, de la expedición al señor Rangel. Okay. Excursión. Sí. Hay una anécdota. Tenemos que hablar de ese libro un día. Lo tengo que leer. Hay una anécdota de un empacho que le hace Rosa, le hace comer al amigo Lucio una vez, pero no me la acuerdo muy bien ahora. La cuestión es que, repito, que tienen que organizar una defensa con muy pocos recursos. Se elige casualmente la zona de la Vuelta Obligado porque el río Paraná ya hace una especie de S donde se hace muy difícil navegar y aparte se estrecha. El río pasa a tener 700, 800 metros. ¿Sí? Mientras esta flota viene avanzando, se cruzan se hace una línea defensiva de tres cadenas sostenidas por 24 barcazas y se arman 4 baterías. Las 4 baterías tienen 30 cañones, 30 y pico de cañones en total. Cañones, repito, obsoletos, por llamarlo de alguna manera. Estos barcos vienen ya con cañones con alma estriada. ¿Qué significa eso? Pueden apuntar muchísimo mejor. Los nuestros son los de bolita, ¿no? Los bolitas, estos ya vienen con granadas explosivas, no vienen con, hay cohetería de artillería. Tecnológicamente son muy superiores. La historia de las guerras acá en Argentina siempre es esa, ¿viste? Porque finalmente la historia de Malvinas es esta misma. La historia de la conquista española. Siempre una repetición de esto. Vienen siempre con mejor tecnología. Sí. Entonces aparece, digamos, como enseñaba San Martín, usar, digamos, el ingenio cuando los recursos no alcanzan. Entonces, ¿qué decían? Emplazar las baterías de tal manera, en un lugar del terreno donde en teoría la artillería, los disparos tenían que pasar por arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, una especie de recoveco del terreno donde sería difícil impactar. De hecho, en el primer momento eso va a ser cierto, les va a costar hacer el blanco. En el primer momento. Después, cuando consigan avanzar y cortar las cadenas, va a ser de esos 30 cañones no va a quedar nada. Digamos, algunos los van a romper, los van a destruir mediante el bombardeo, los otros los van a destruir posteriormente. Van a morir. Ahí los números difieren. Hay gente que habla de 250 muertos, hay otros que hablan de 400, otros de 500 y otros de 600, sobre 2000, del lado nuestro.
Y del lado de ellos, de los invasores, ellos dicen no llegan a 50, hay otros que hablan de que son 100 y pico. La cosa es que si vos sacás la cuenta, ellos eran más o menos 800 marinos. 5-1 es la baja, pero así todo se gana la batalla. No, ganan no. La flota pasa. No, es militarmente es una derrota o la vuelta obligado. Inicialmente es una derrota. Es una especie de victoria pírrica, ¿no? Para ellos. Porque siguen avanzando, el tema es que los objetivos que buscaban cumplir no los consiguen. De hecho, van a seguir siendo atacados, va a haber 2 combates más, donde van a perder barcos. ¿Sí? La flota... Pasando vuelta obligado, hay otro combate en más. el norte, a la altura de Ramallo, Mira. y el otro es a la altura de San Lorenzo. Si no me falla la memoria, hay 2 combates donde... ¿A cargo de quién? De Santa Fe, o sea, ahí también estaba. Es que está, lo que pasa, de hecho, hay una alianza entre las provincias del litoral. El problema es Corrientes, digamos, Corrientes es la que no se pliega a esto. ¿Sí? Las otras sí van a aportar lo que se pueda. La cuestión que, repito, también hay diferencias en cuanto a cómo estaba compuesta esta flota invasora, ¿no? Algunos hablan de 20, viste que el triunfo dice 20 barcos o 22 barcos, bueno, el otro dice que eran 11. La cuestión que estamos hablando, mínimamente 200 cañones de última generación contra 30. Claro. Esa flota, repito, consigue pasar, pero la misión va a ser un fracaso. Comercialmente no van a poder conseguir lo que buscan. Digamos, de hecho, eran 90 barcos mercantes que se van a ir prácticamente, algunos los van a hundir y otros se van a ir cargados con la carga completa a Europa, no van a poder vender nada. Mira. ¿Sí? Y ahí es cuando, entre el escorbuto y algunos otros problemitas más, ingleses y franceses se van a ver obligados a reconocer la soberanía, por eso día la soberanía, de las provincias de la Confederación Argentina sobre el río Paraná. Es un triunfo diplomático total. Al retorno no hubo ataques. No hubo Hostigamiento hubo en forma permanente. Mirá. Digamos que fue la estrategia que se adoptó porque no había otra, ¿no? Claro. Y de hecho, todo eso está... Por eso te digo esta cuestión de lo complejo que es. Todo esto se va a concatenar y va a terminar en la batalla de Caseros. Perdón. Todo este proceso. La vuelta obligado, estamos en el año 45. 45. Y tenemos a Rosas. Mismo año del Facundo. Bien. Y un detalle, los acuerdos se van a firmar en el 48 y en el 49. Bien. ¿No? Digamos, los acuerdos diplomáticos con Francia y con Inglaterra. Yo tengo, en Buenos Aires tenemos a Rosas. Sí. En Entre Ríos está Urquiza y sí. está todo bien con Rosas al Exacto, momento. hasta el momento sí. En Santa Fe que está López. No, López ya murió. López ya murió. No me acuerdo en ese momento, pero López ya está muerto. Bien. Y- Artigas ya No, está fenecido. Ya está en Paraguay. No, ya murió también, creo que me parece porque ya está muerto. Bien. Chaco, Formosa no son ni territorio nacional. Te queda Corrientes con Ferré. Corriente con Ferré, que estaba. ¿Y Paraguay? Paraguay ya tenés a los López ahí. Ya estaba en la previa a la Triple Alianza. Sí, o sea, sí, estaba por supuesto en el que sí. momento de expansión. Por eso el objetivo De uno de los objetivos iniciales de esta flota es casualmente el algodón paraguayo. Poder comerciar con Paraguay, pero lo que pasa es que Paraguay ya está en un proceso de industrialización propio para esa época. Que evidentemente los ingleses o no lo conocían muy bien o algo pasaba porque querían comerciar con alguien que en realidad se estaba transformando en una competencia. En Córdoba estaban. ¿Quién estaba? ¿Paz? No, Paz ya no, Paz está por acá. Espera, después los Reina Fe. Ahí me agarraste. No me acuerdo quién no me acuerdo quién era el gobernador de Córdoba en ese momento, después los Reina Fe. Obviamente es un aliado de Rosas. ¿En La Rioja estaba el Chacho Peñalosa o es posterior? No, después, es posterior. Lo que pasa es que te vuelvo a repetir, en esa época esos gobernadores son funcionales, por llamarlo de alguna manera, a Rosas, porque acordate que ya hace un ratito te mencioné que él tuvo el conflicto con la Liga del Norte. En la Liga del Norte entraban La Rioja, Salta, que van a ser derrotados por la fuerza de Rosas. ¿Entendés? Entonces el norte está totalmente sometido a las órdenes de Rosas. Bien. ¿Sí? Tengo una pregunta que me surge en este panorama. Quizás no tengamos datos exactos. Pero ¿cuál era la mirada de Sarmiento sobre el proceso en Paraguay? ¿Había una mirada crítica? Porque entiendo que los iba a ver como dictatoriales también, o iba a acusarlos por ese lado, pero también todo el proyecto de industrialización y demás quizás fuera de su interés. ¿Sabemos eso? ¿Hay documentos? Bueno, murió en Paraguay al fin y al cabo. Sí. Después. Yo nunca me tomé la molestia de averiguar eso. Yo, por lo menos.
hasta el momento, ¿viste? Son esos baches que te quedan para tratar de armar el rompecabezas de la historia, ¿no? Pero Después igual su hijo pelea en la guerra de la Triple Alianza. Dominguito. Y la guerra de la Triple Alianza fue para evitar que Paraguay cobrara más fuerza. Otra guerra imperialista más, por supuesto que sí. O sea, Inglaterra Inglaterra, metiendo fichas. El tema que también nunca hay que olvidar en todo este conflicto, que yo no lo mencioné, el rol del Imperio del Brasil. Porque Brasil también es clave en todo este proceso, en la cuestión de la avanzada de la flota, también han metido Y después es clave en la batalla de Caseros. Por supuesto que sí. Pregunta, Brasil, el Brasil de ese momento, ¿cómo estaba configurado? ¿Qué ciudades eran? O sea, ¿qué se consideraba Brasil en ese momento? Lo mismo, pero era el mismo territorio que ahora, ¿no? La costa, no. Toda la costa. Toda el la territorio, digamos, es casi como lo conoces ahora, falta lo que después le van a quitar a Paraguay. O sea, desde Fortaleza, ese norte, hasta las ciudades del sur. Porto Alegre, no sé, ese sería el recorrido. Sí, exactamente. Mira, yo creo que lo mencioné la otra vez que estuve. Cuando hablé, sabes que quedó pendiente lo de Saavedra, ¿no? Sí. ¿Por qué sigue pendiente. Iba a seguir pendiente. Una de las preguntas del millón. ¿Por qué el Brasil, la América portuguesa, cuando se independiza lo hace en la forma de un solo estado y la América española es un rompecabezas? Obviamente hay que ver la manito de los ingleses ahí atrás. Ellos, de hecho, en algún momento intentaron crear una especie de, como hacen siempre, dividir un pedacito para donde apostarse seguro. Intentaron quitarle Pernambuco a Brasil, a lo que era el Imperio Brasil, no pudieron, pero ahí quedó, digamos. Pernambuco, que estamos hablando de Santa Catarina. Al norte de Brasil. Al norte. Al norte de Brasil. Quisieron quitarle, digamos, esa porción del territorio como para tenerlo como propio. Pero ¿no? claro, está cerca de la Guyana. Exactamente. Ellos tuvieron su propia. Pero, digamos, igualmente fíjate que el proceso independentista de Brasil nunca tuvo. En Brasil no tiene guerra de independencia. Sí, de hecho, a ver, si no me equivoco, Brasil es la capital del Imperio Portugués en un momento. Río de Janeiro. Después de la invasión napoleónica. Claro, o sea, traslada la capital directamente. 50 barcos se vinieron de Portugal con la corte arriba y con todo lo que se podían traer. ¿Ese es el momento en que anexa España a Portugal? No. Eso Eso es anterior, lo que vos decís, la época de Felipe II, esa época. Y después el hijo del de los Braganza es el que se declara emperador de Brasil. Por eso, digamos, el famoso grito de Ipiranga, yo digo, ¿cuál es el grito de Ipiranga? Ay, no sé el que gritaron, porque en realidad se pelearon padre e hijo. Por eso no hay guerra de independencia, es un conflicto muy de familia. Un trámite burocrático. ¿Y la decisión cómo se dio? La decisión después entre Portugal y Brasil. Se dio simplemente porque no podían sostener el territorio y punto. Los Braganza se vuelven, o sea, se vuelven a Portugal y en algún momento, digamos, el padre, el hijo, andás a ver qué mano hubo atrás. Digamos, sinceramente te digo. También tenía para ocuparse de Angola, Mozambique, Cabo Verde, no medio África. No hubo ninguno. De hecho, la política brasileña va a seguir igual que la portuguesa, no va a cambiar. De hecho, por ahí tenés el problema de la guerra, en la época del 25, la guerra por la banda oriental. ¿Y por qué decís que esto se cierra con la batalla de Caseros? Y porque todo está, digamos, estamos hablando de los ingleses, ¿no? No se van a rendir así nomás, firmamos. El programa anterior lo mencionamos como el quiste inglés, que estamos teniendo desde antes de esto. Firman, pero van a hacer todo lo posible para sacárselo a Rosas porque consideran a Rosas un problema. A ver, acá también hay que hacer algo claro. Rosas tiene muy en claro algo. Está bien, y es lógico, que los ingleses controlen el comercio, que controlen nuestro comercio, pero con los pies fuera del plato. ¿Sí? ¿Pero digamos, cómo sería eso? Claro, digamos, a partir de la revolución, digamos, cuando se abren los mercados del Río de la Plata, Argentina se transforma, lo que va a ser después la Argentina, se transforma en un importante proveedor de cueros, carne salada, cebo y compañía. Para Inglaterra. Lo manejan los ingleses, digamos, hay un circuito muy virtuoso, por llamarlo de alguna manera, digamos, que reactiva un poco, con otras formas quizás, lo que ellos pierden cuando, digamos, pierden las colonias de América del Norte, ¿no? Obviamente mucha gente estaba beneficiando, principalmente Buenos Aires se beneficiaba de ese comercio. Acordate los grandes estancieros con la vaquita, obviamente. Rosas a la cabeza. Urquiza. Aparte, pequeño paréntesis nuevo, Rosas es un tipo muy hábil también para enriquecerse. Es un tipo que se va como a construir el mismo. Él
Los estoy mareando, me parece. Vos metele. Bueno, él, digamos, en algún momento se pelea con la familia y se va cuando es muy joven, y antes de los 30 años está forrado en guita y la hizo solo. Claro, sí. O sea, Empezó su negocio agropecuario con se hizo terreno y con estanciero torrego. él solo. Y obviamente, conociendo lo que había aprendido en la estancia Rincón de López, de la familia materna, ¿no? Ahí cerquita de la bahía de San Borondón. Pero, digamos, él después se construye solo. Es un tipo que se llega a tener 300.000 hectáreas, una barbaridad de tierra, digamos. Yo a veces cuento, digo a los chicos, empiecen a contar kilómetros, bueno, todo eso era de Rosa. A ver, ¿qué era de Rosas más o menos acá en provincia de Buenos Aires? ¿Dónde podemos ubicar todo su gran estancia? O sea, está la época de la zanja de Alsina, ¿no? En ese periodo. Es posterior, la zanja de Alsina es posterior, es muy posterior. Ah, es posterior. Es posterior. Okay, perfecto. Sí, es posterior. Estamos hablando del 60, de la zanja de Alsina, 60, 70 más o menos. Ah, una vez que ya Rosa. Sí, no, Rosa ya estaba en Europa, ya viejito, sí. La estancia central de Rosas es Los Cerrillos en San Miguel del Monte. Esa estancia, si no me falla el dato, es la que llegó a tener 300.000 hectáreas. Después vos tenés en Matanza, que es lo que hoy es el Museo Histórico de la Matanza, tenés la estancia San Martín, la estancia del Pino. En Virrey del Pino. En Virrey del Pino, que era una especie de base de operaciones también política de Rosas y obviamente un centro también, una estancia, entonces eso, no era un territorio continuado, sino que eran manchones, sí. Y después, obviamente, digamos, la parentela con los anchorenos, digamos, las familias terratenientes históricas, ¿no? Él era uno más, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Cuando hablamos de la historia, vos que te gusta el folclore, cuando la estancia al Rincón de López es la del abuelo de Rosa. Bien. ¿Sí? Sin embargo, de todos esos terratenientes, es el único, o no sé si habrá algunos más, pero que se asume como propio dentro de un linaje histórico de emancipatorio, ¿Por qué? No, yo no lo veo tan así. Yo siempre aclaro que Rosa sí forma parte de mi panteón de héroes, ¿eh? O sea que, digamos, es una persona que a mí me cae bien. Sacando lo que ya sabemos que hay que sacar. No, o sea, por eso, pero en el balance, digamos, bueno, por ahí fue positivo, ¿no? Hay que tener cosas positivas para no darle bola a la mazorca. No, la mazorca no la miramos. Claro. A Cutiño lo dejamos terrible, es muy duro. No, digamos, el tipo tiene actitudes, digamos, es un fanático del orden. Él maneja la provincia de Buenos Aires como un típico patrón de estancia. De hecho, él es famoso su reglamento para las conducciones de las estancias, para los mayordomos, ¿no? Hasta tiene instrucciones de dónde deben orinar, ¿no? Hasta el más mínimo detalle. Y el tipo, cuando crece en la política, obviamente esa personalidad no la va a cambiar, él va a seguir gobernando de acuerdo a lo que él cree que tenía que hacer. O sea, la idea del orden, y el orden es él. Claro, bueno, no por nada es el restaurador de las leyes y del orden. Exactamente. Agarró una Buenos Aires anárquica. Yo soy el único que puede. Y de hecho, él es la cabeza del grupo estanciero, que después se le va a dar vuelta durante el bloqueo francés, que es anterior a lo de Obligado, pero él es la cabeza de un grupo de poder económico, eso es indudable. Bueno, está la idea que ya está, todo pereció y estamos en otro momento, pero hasta hace un tiempo estaba la idea de que el peronismo es el único que puede gobernar, porque es el único país el único partido que puede lograr construir gobernabilidad, construir algún tipo de orden. Entiendo que viene un poco de ese, se reivindica desde ese punto. Ya está, ya todo ya pasó fue, eso, ¿no? Ya recontra pasó, ahora estamos en otro momento. Ahora da la sensación que estamos en el caos. Yo empiezo a percibir una realidad mucho más fragmentada, más rota. O sea, y bueno, finalmente, hay un gobierno anarcocapitalista, ya la definición ya la tienen. Finalmente, toda la idea del fin de la historia con la que crecimos, nosotros somos justo de esa generación, nos hizo pensar en que las cosas son medias inmutables y que el país es el país que tenemos, que eso no puede variar, y de repente uno empieza a ver, ojo, que empieza a haber otros movimientos, podríamos organizarnos de otra manera, podría haber disputas territoriales de nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que creer que ya está? Como si el siglo XIX no hubiera sido hace 5 minutos, y no estuvieran todas esas peleas todavía activas. En días de paranoia pienso en estas cosas. Pienso, por ejemplo, en otra configuración posible. Pasa que también hay una tradición política y, digamos, por una vez se reivindica un poco también la figura de Rosas, en el sentido de la defensa de lo nacional, pero más allá de lo económico y también de lo tradicionalmente nacional.
digamos, la idea de la hispanidad, o sea, la idea de hispanidad de Rosas, digamos, como oposición al digamos, románticos. al inglés, digamos, Sí. a la cultura inglesa. Y un al gobierno Rosas inglés. que fue traído dentro de la memoria, la cultura, por el peronismo, porque en un momento... Me acuerdo de ese día, lo tengo El grabado. orden. Ese. Cuando lo trae Menem, cuando lo repatria Menem. O vos estás hablando, digamos, de... Dos cosas, lo repatria Menem, Sí. lo pone en el billete de 20 pesos, Sí, sí. como un margen de soberanía, que yo era chico y siempre pensé que era presidente hasta que cuando empezás a ver, no, había sí, sido sí. solamente gobernador. Pero si no me equivoco, fíjate que en la época de los ferrocarriles, que se nombran los ferrocarriles, se lo menciona el Mitre, el Sarmiento, ayúdame, El Roca. el Roca, El Urquiza. No hay un el San Rosas. Martín. No hay un Rosas, no. no hay un Rosas. Y si no tengo mal entendido, el peronismo reflota la imagen de Rosas cuando a la Perón lo empiezan a acusar de tirano. Posiblemente. Te voy a contar algo. Igualmente, vueltas de la vida, una de mis compañeras es la hija del secretario de María Estela Martínez de Perón, el que cae preso con ella cuando en el golpe del 24 de marzo. Bien. Bueno, el señor es abogado y es historiador. Entonces, hablando con ella, le pregunto digamos, cuál era la imagen digamos, la relación de Perón con el rosismo. Y me dice, no, que en realidad Perón no le da mucha bola a la figura de Rosas. Lo toma como una especie de modelo, pero no es alguien central para él. Sí, gente vinculada a Perón sí reivindicaba la figura de Rosas. Claro. O sea, Quizás para también- trabajar esta imagen de contrarrestar el mal de un tirano. por ejemplo. Exactamente. Pero a ver, escúchame. Tirano porque, digamos, porque perdió. Si yo me pongo a analizar la historia y veo lo que hizo Lavalle, lo que hizo Paz, que supuestamente eran... Lo de la Valle es el... No, aparte de la atrocidad de matarlo a Dorrego, eran Dorrego. fusiladores seriales, los dos. La espada sin cabeza. Sí, aparte torpe. Pero, ¿Puedes volver a lo de Caseros? Ya que estás medio Sí. rondando. ¿Por qué decir que se cierra? ¿Por qué cierran Caseros? Porque creo que sería un gran cierre para este programa también. y porque fíjate, digamos, después todo el maniqueísmo que hay atrás de todo, pos la firma de estos acuerdos, en que hasta el momento en que Urquiza traiciona a Rosas, cuando rompe el acuerdo en el 51 y, digamos, se pronuncia contra Rosas y empieza a tejer una alianza casualmente con Fructuoso Rivera y con los amigos brasileños para derrocar a Rosas, y con Corrientes, casualmente con los enemigos. Con mercenarios portugueses también. ¿Eh? Con mercenarios portugueses también. Por supuesto, pero lo más importante es que desfila por la calle Florida el ejército imperial del Brasil como un ejército vencedor. Y ellos prácticamente en la batalla no entran. Y el mariscal, que no recuerdo el nombre, el mariscal que conduce a ese ejército, le escribe al emperador diciéndole que la vergüenza de Ituzaingó ha sido vengada. La vergüenza de De Ituzaingó. Ituzaingó es una paliza militar que le pega al Alvear en Corrientes al ejército imperial en el marco de la guerra por la banda oriental. En Ituzaingó, en el norte, decía, el norte de Liberá, al sur Claro, de... Sí, digamos, sí, es pasó una genialidad militar de Alvear, que con un ejército más chico utiliza el ambiente natural para vencer un ejército mucho mejor preparado. Y es una derrota humillante para el ejército imperial. Y años después, estamos hablando, Ituzaingó fue en el 27, si no me falla la memoria. En el 52, el parte que le escribe el mariscal que conduce al ejército dice que la vergüenza de Ituzaingó ha sido vengada. Caseros que se da luego que Urquiza no acepta renovarle las potestades de las Exactamente, relaciones exactamente. exteriores. Pero hay otras razones. Por eso te digo, a mí, las teorías conspiranoicas a mí mucho no me gustan, y yo creo que también está la mano de la masonería ahí atrás. La masonería hizo que se rompa. Ya tiene otro proyecto. Como la batalla de Pavón. Exactamente. Que se da media vuelta teniendo la ganada. Uno de los protagonistas es el mismo, ¿no? Digamos, esa cuestión de romper alianzas. Digamos. Pero la masonería, que porque tiene un tipo de centro no nacional y se mueven a través de los países, esa es la lógica. Es que vos tenés acá un núcleo británico importantísimo que obviamente adhiere a la masonería escocesa, lo va a denunciar Perón un siglo después. O sea, la masonería sería la primer, no sé si la primer, seguramente no, pero sí una transnacionalidad Sí, por supuesto. económica. Sí, pero, a ver, cuando se toca la idea de San Martín, digamos, cuando se lo analiza a San Martín, y siempre se sigue discutiendo, bueno, ¿cuál era el grado de relación, porque lo tuvo, de San Martín con la masonería?
era masón o utilizó la masonería para un proyecto mucho más importante, ¿no? Sí, como herramienta para. ¿Entendés? Vos sabés que a mí me pasa, ya fui varias veces, cada vez que paso por Entre Ríos, por la zona del Palacio Urquiza, Sí. voy. De hecho, tengo acá el sticker del Palacio San José, aunque lleva toda la contrariedad que lleva. Ahí te das cuenta que lo que vos antes decías de Rosas como un ultramillonario, Urquiza, mega millonario. No, totalmente, sí. Y también te empezás a dar cuenta que los factores de poder siempre son los que tienen guita. Por supuesto. En el caso de, viste que en el Palacio de San José están las actas de las empresas, ¿no? Yo en algún momento cuando los chicos, cuando Macri era una personaje más conocido, pero más del mundo de la empresa, no tanto como político, yo les explicaba a los chicos, imagínense, bueno, Urquiza como una especie de Macri de la época. Claro. ¿No? Un empresario múltiple que está metido en un montón de rubros. Que se hacía hacer un lago y se hacía traer un barco para ese lago, Sí. para hacer fiestas en ese barco en su propio lago. Sí, sí. En 1800. Mira, aparte de la forma de hacer negocios sin muchos escrúpulos, ¿no? Digamos, se enriqueció con la guerra del Paraguay, ¿no? ¿Tenía formación militar Urquiza también? Lo que pasa es que esa gente, digamos, ¿no? Supongo que todos un poco sí, pero... Es que de hecho, bueno, nosotros, por una cuestión de compartir familia, sabemos que en el campo en realidad de los antepasados de sus abuelos, se entrenaban milicias que eran rosistas, y de hecho Crespín Velázquez fue uno de los hombres de Urquiza en Tala, digamos, cuando lo nombra jefe de policía, se lo nombra por la confianza que Urquiza le tenía. Crespín Velázquez, que es el festival de Doma Crespín Velázquez. No, es donde se hace el festival, en el Crespín Velázquez. Así no sabía Sí, que se llama llamaba Crespín así. Bueno, después son todos personajes de la época, después lo van a desterrar un poco porque se había vuelto loco y medio como que también se le ha puesto de punta a Urquiza, ¿no? Entonces, pero bueno, la formación militar era, muchos de estos tipos era básica, digamos, tipos que eran valientes y se acostumbraban a ir a la guerra porque sí. Entonces tenemos batalla de vuelta obligado, Sí, batalla de caseros, sí. y se termina de configurar. O sea, ahí es como que se da... Son 6 años nomás de distancia. Sí, 6 años. Y en Pavón ahí se termina de configurar el Estado moderno, digamos. Para mí, personalmente, es en 1880, cuando Buenos Aires, cuando el gobernador Tejedor es vencido por las tropas de la Confederación y se acepta a Buenos Aires como capital, ahí creo que comienza el periodo de la Argentina moderna. Que es posterior a Pavón, digamos. Por supuesto, Bien. sí. Pavón es 1861. Bien. Y estamos acá en 1880. Que digamos Pavón es Mitre versus Urquiza. Urquiza, y Urquiza la tiene ganada y se da media vuelta y se toma el palo. Urquiza le gana en Cepeda y a los 2 años se retira de Pavón. ¿Por qué? Bueno, el próximo capítulo. Así termina. Ahí, lo que pasa, bueno, que 2016. supuestamente había un proyecto organizador en el que estas disputas, digamos, ese estado que estaba ahí a punto de nacer, y con los dos no se podía. Así terminó el traidor de Urquiza. Hay un montón de gente del otro lado. Vamos a tener que retomar. Lucía Caché se manda saludos. María Rosa Padilla, qué interesante el programa. Carolina, buenas noches, qué copado el programa. Capo Dani, Miguel Mann, muy buena explicación del profesor. Alejandro, Daniel es un libro abierto, felicitaciones. María Pía, buenas noches, muy interesante el programa, felicitaciones. Carolina, excelente todo el intercambio. Javier, muy importante toda la historia contada con tanta claridad. Hoy la realidad abrió nuevas instancias de construcción política. Quizás incorporar la representación de originarios es la pata que falta. Bueno, está el Gualmapú como para meterse en un poquito toda la organización originaria que había, mientras acá había un Estado-Nación o sea, nosotros tenemos un Estado-Nación, un Estado, Ojo con ese tema, porque si y estaba en paralelo el Gualmapú. le quitas el romanticismo, estás hablando de una fuerza muy importante que Sí. está mucho más relacionada con Chile que con nosotros. ¿Por qué no? No, que la realidad, de hecho la Confederación Araucana, digamos, los asesores de los caciques son chilenos. Son gente del gobierno chileno, sí. Bueno, es parte de la historia, ¿no? No, totalmente que sí, totalmente. Por eso te digo, aparte de ese periodo que también es tan ríspido, aparte que está, repito, esto es lo bueno de cuando vos estudias historia, porque te encontrás vos mismo con tu discurso y te das cuenta que hay datos que te lo destruyen, ¿entendés?
Entonces, por lo menos te obligan a cuestionártelo, lo que yo pensaba. Por ejemplo, la figura de Roca. Roca para mí era un tipo que estaba croche permanentemente. Y sin embargo te das cuenta cuando te entras a meter que el tipo hizo lo que tenía que hacer. Y fue un tipo, un adelantado de la época en cuanto a los movimientos que el tipo hizo. Con los problemas de el tipo de conquista que hizo. Es que también es discutible el número. Ojo. Pero es un número. Sí, pero si vamos a ver quién mató, supuestamente los malones en ese último año mataron mucha más gente que la que mató en la campaña del desierto. Sí, a mí no me gusta contar muertos, es algo que detesto, ¿no? Los muertos no se cuentan. No, digamos, los muertos son tragedias. Claro. ¿No? Pero digamos, hay una historia que romantiza un poco lo que pasó de un lado y critica mucho del otro, porque casualmente es la postura que no acepta al vencedor, por llamarlo de alguna manera. Pero acuérdense ustedes que es ese momento de la historia, vos lo tenés que comprender. Tenés a Chile en la guerra del Pacífico, vencedor. ¿Cuál era el próximo paso? Y obviamente la Patagonia. Sí, toda la Patagonia. Rosa les gana de mano, simplemente eso. Roca, perdón. Qué terrible también la guerra del Pacífico, ¿no? Totalmente, y bueno, pero siempre te encontrás con los mismos, están los ingleses atrás. No es que uno son obsesivos de criticar a los ingleses, pero están en todas. Sí, no. De hecho, hasta en Venezuela la parte de que ellos dicen la pata del elefante, la Guyana Esequibo, también es un conflicto inglés. Sí. La guerra Paraguay-Boliviana, paraguayo-boliviana, la guerra del Chaco. Mira, también está metido. No, miento, ahí están los. Si no, los dos. Está la Shell y está la Standard Oil. Bueno. Ingleses y holandeses junto con los norteamericanos. Sí. Buen momento de veroniano. Hablando de lo pendiente. No sé si estamos hablando de lo pendiente, pero no sé si. Bueno, no te llevaste la última vez. No, matecito no. Bueno, mate de elementales. Muchísimas gracias, muy bonito. Lo vamos a curar y lo vamos a estrenar. Sí, muchas gracias, Dani. A ustedes. Espero que tus estudiantes disfruten o aprovechen semejante caudal de elocuencia. La poesía. Ya sé que mientras vos después les hablas de esto están mirando el celu. Yo sé que después. Lo que pasa es que cuando sos pendejo no te das cuenta que está re bueno. Pero de hecho me ha pasado. Si no, otro gallo hubiese cantado. Yo a veces les cuento, ¿no? Yo me acuerdo, mis viejos eran gente muy buena, pero nunca te daba un mango más del que vos necesitabas por una cuestión de ahorro, ¿no? Y siempre cuento a los pibes, en el 79, cuando se produce la revolución de los ayatolás en Irán, yo me acuerdo que me juntaba las monedas para comprarme las revistas de la época para entender lo que había pasado. Tenía 13 años. ¿Cómo, perdón? ¿Vos te juntabas las monedas? Me juntaba las monedas para comprarme las revistas, para entender esa cosa que para mí era fascinante en ese momento. La revolución de Irán, que también terminó como todo lo que sea tercera posición termina mal. Sí. La Yugoslavia de Tito, Me acuerdo que mientras no la podía comprar, las miraba de reojo en el puesto diario. Pues me las compraba. Pero, digamos, para tratar de entender esos fenómenos que no sé por qué me impactó tanto en su momento, pero bueno, a lo que voy. Yo también tuve mis 13 años, como cualquiera de ustedes, y por ahí éramos mucho más curiosos. Estos chicos es como que no sé si es porque dan todo por sabido, no sé, es un fenómeno que a mí me cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué la pérdida de la curiosidad? ¿No? De saber por qué son las cosas, por qué, bueno... Todo ya. Sí. Todo está al alcance de la mano, entonces... No sé quién dice que la mejor manera de esconder algo es ponerlo a la vista. A la vista de todo, sí. Cierto. Todo está al alcance de la mano, no agarras nada. Sí. Bueno, con este optimismo... ¿La pasaste bien? No, yo sí, de verdad. Sí, bueno. Algo lo que me gusta. Algún día vamos a cerrar y vamos a hablar del sabedrismo. Y empezar a hablar mal de Moreno. Bien. Empezamos. No, hablar mal no, decirlo, ponerlo. Desmitificar. Mira, hay algo que es importante cuando hablas de historia. Y es una frase también remanida, a los sujetos se los analiza en la época que les tocó vivir. Sí. Ten en cuenta que hay gente que se encuentra con un proyecto de país en un momento que no estaba ni siquiera pensado. Y se tuvieron que hacer cargo porque no tenían otra. ¿Sí? ¿Tenés algún parroquial, algo? Nada para decir, estoy muy contento por el programa de hoy. Marita, muy buen programa, felicitaciones, Elementales del Montón, muy buen programa como siempre. Leo Martínez, de acuerdo con el profe con Roca, los muertos de los malones los cuenta la historia oficial. Poco se habla de la isla Martín García, donde entraban prisioneros tehuelches, gunung y acuna. Bueno, vamos a tener que hacer todo un día sobre pueblos originarios. No es mi punto fuerte, aclaro, pero digamos, son esas deudas pendientes que uno, a medida que pasa el tiempo, te vas metiendo, ¿viste? Para tratar de armar. Repito, la historia es un rompecabezas y tenés que armar. Tenés que llegar a esa ficha. Sí, por supuesto que sí. Bueno, gracias por
por venir, Daniel. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos por estar de otro lado. Nos despedimos del oeste. Gracias.